Stephanie, hoy sí estamos, desde zona 8. De acuerdo, bienvenida. Por aquí se nos está conectando Ana Contán. Buenas noches, Buenas noches, Ana. mucho gusto. ¿Qué tal está? ¿De por dónde nos saluda? De la capital, zona uno, Zona 1. Guatemala. Ujú. Sí, ¿y por qué parte está de la zona 1? Por el Cerrito del Carmen. Ah, está cerca de Tatiana. Tatiana está por Matamoros, dice. Ah, bueno, sí. No en Es mi Matamoros, vecina. por Matamoros. No es lo mismo, ¿verdad? Mucho ¿Quién más gusto. tengo por ahí? Alguien Cotán, que se desconectó. Vamos a volver a esperar a que se conecte. Bueno, buenas noches, vamos a empezar. Eh, Les aclaro cómo están las cosas. La semana pasada, pues lamentablemente teníamos problemas con la señal y entonces tuvimos que cancelar el curso o la sesión. Entonces, habíamos propuesto que se diera la clase el martes pasado, la sesión 1 y hoy la sesión 2, pero varias personas protestaron, llamaron por teléfono a, ¿cómo se llama?, administración, que no estaban de acuerdo porque se habían inscrito para un día, no para otro día. Entonces, mejor acordamos que hoy damos la clase 1, sesión de ustedes jueves. El otro jueves damos la clase 2. La clase 3 la vamos a grabar y se les va a mandar. Y la clase 4 la tendríamos, creo que es el 6 de diciembre. Y ahí terminamos el módulo. De acuerdo. También alguien llamó alegando que por qué íbamos a ver coaching. Y entonces les quiero comentar, bueno, a muchos psicólogos les da pánico el coaching, principalmente a los psicólogos de la tercera edad o a psicólogos que no se han preparado o no han como actualizado. Yo estuve como presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos y en varias sesiones y asambleas discutimos del tema de cuáles disciplinas sí se aceptan y cuáles disciplinas no se aceptan. Y el coach, pues sí, es aceptado. Ahora, el problema del coach es cuando no se es psicólogo. Entonces, hay diferentes tipos de coach que ya lo vamos a ver. Pero el coach, la palabra coach es acompañamiento. Entonces, cualquiera que sea humanista, especialista en ciencias de la conducta, puede utilizar el coach de vida. Ahora, por ejemplo, un cantante, ese no puede utilizar coach de vida, sino que él puede ser coach artístico o coach, qué sé yo, para mejorar la voz. Un nutricionista hoy es coach en nutrición. La palabra coach es acompañamiento. Yo me gradué hace 40 y qué. Hace, bueno, en 1985, ya de psicólogo. Si a mí me hubieran enseñado la técnica del coach cuando yo empezaba la psicología, miren, la psicoterapia hubiera sido más fácil. No que cuando yo empecé a estudiar, teníamos que pasar pruebas psicométricas, bueno, y se siguen utilizando. Yo me recuerdo que cuando no sabía ni por dónde orientarme con un paciente, lo más fácil era agarrar el test, el MMPI, 582 preguntas. Por supuesto que ese test daba todo, pero, Terrible, perdón, Lorena, terrible, te digo. sí, Pasar este test. y la Estoy, calificada, la interpretación, wow, sí. Bueno, te voy sí, a cerrar. sí, no hay problema. Hace poco, un psicólogo de la tercera edad le llegó un paciente con pérdidas, que lo que necesitaba era tanatología, señor de 83 años. Y este psicólogo le pasó el MMPI. Imagínense una persona de 83 años contestando 580 y no sé cuántas preguntas.
Obviamente el señor se enojó, ya no quiso ir. Eh, a mí me contactaron, examino a la persona y con técnicas de coaching llegamos al diagnóstico y luego ya empezamos a trabajar. Solo el día de hoy vamos a ver coaching para que vean la diferencia entre lo que es terapia y lo que es acompañamiento. Ya la sesión 2, 3 y 4 ya vamos a ver puras nociones de tanatología. Luego vamos a tener un siguiente módulo, ahorita no tengo el orden de los módulos, donde vamos a ver nociones de psicología, para que vean la diferencia, pero que también en algún momento nos sirve como para poder preguntar. Si estamos, por favor, con toda la confianza, las preguntas que tengan en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ya la ven. Ya. ¿Ya se ven? Ya la vemos. Sí, Sí, se ya mira, la vemos, licenciado. De acuerdo. Entonces vamos a ver el día de hoy, como les decía, bueno, primero quisiera empezar con esta frase de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que dice: todas las teorías y la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Podemos ser el mejor científico, el mejor psicólogo, el mejor tanatólogo, el mejor abogado, pero si no abrimos el corazón, si no somos compasivos, no servimos de nada para apoyar a otra persona. Entonces yo por eso en algún momento les escribí que uno de los requisitos para ser tanatólogo es tener empatía. Tenemos que entender a la persona. No podemos sacar conclusiones previas. Alguien dijo de los que escribió de que estaba dando la clase desde la calle. Entonces miren, dejé esa foto de la que yo utilizo de fondo. Les cuento, esa es el campo de la salida o entrada del campo de concentración de Auschwitz, donde estuvo Víctor Frank, el autor del libro El hombre en busca de sentido. Estuvo prisionero 3 años en la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz del estar encerrado ahí, creó lo que es la logoterapia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y yo voy a estar utilizando mucho a Víctor Frank, a la doctora Elizabeth Kubler y a Carl Rogers como, se me fue la palabra, como sustentación teórica de lo que vamos a estar trabajando. Bien, entonces vamos a ver hoy concepto de coaching, los antecedentes históricos del coach, la función del coach y el coach tanatológico. Y también vamos a ver una segunda parte que es el proceso de cambio. Entonces parto. El coaching, la palabra coach, su significado es acompañamiento. Un psicólogo o un terapeuta o un acompañante es coach. El proceso del coach se llama coaching. El proceso del terapeuta se llama terapia. El proceso, ¿cuál fue el otro que les dije? De acompañante es acompañamiento. Y el coaching consiste en preguntar y escuchar. No podemos sacar conclusiones, sino que tenemos que estar preguntando, escuchando. Y vamos a partir de dónde estoy, la acción que vamos a hacer para llegar a donde quiere llegar mi paciente o mi doliente. Voy a estar utilizando también la palabra paciente, doliente, cliente, coaching, que es lo mismo. Entonces, el dónde estoy es mi estado inicial de todo mi proceso de acompañamiento. Mi proceso de acompañamiento va a ser la acción para llevar a la persona a donde quiere estar, pero sin suponer. Fíjense que un caso, lo cuento siempre porque fue un caso interesante. Una persona llega a consulta, a veces fue consulta terapéutica, a clínica y me dice: ya me cansé de ser víctima. No, ya no quiero ser víctima, ya me cansé de ser víctima.
¿Qué se les viene a la mente a ustedes como lo contrario a víctima? Victimario. Victimario, muy bien. Si yo me hubiera ido por esa idea que es correcto, me hubiera ido por un camino diferente a lo que quería la señorita. Y entonces le digo, bueno, ya no quieres ser víctima. ¿Dónde estás o tu estado inicial? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu estado deseado? En lugar de ser víctima, lo que quiero es ser protagonista. Entonces no es lo mismo orientar a una persona a ser protagonista que a ser victimario. La diferencia es preguntar. El coach nos ayuda a liberar el potencial que tiene una persona para incrementar al máximo sus capacidades de ejecución. Dice Carl Rogers que mientras una persona es creativa, mientras saca todas sus capacidades, la persona está sana, no está enferma. Pero muchas veces, hablando tanatológicamente, alguien que está en dolor deja de crear, cierra sus capacidades y entonces no puede seguir adelante. Con el coach, el paciente o el coaching, la palabra coaching se utiliza en coach, la persona da un giro a su vida, desarrolla esas capacidades, alcanza los objetivos que quiere, hacia dónde quiere llegar, mejora sus relaciones con los demás, se humaniza. El coach es una comunicación entre personas, una comunicación formal, y el objetivo es alcanzar el máximo rendimiento individual y el plan de desarrollo, que derivará en el rendimiento colectivo mediante la ejecución de hábitos, procesos y estrategias. Entonces la persona va a llegar conmigo por una carencia, o si yo voy a hacer un acompañamiento domiciliar u hospitalario, me llaman a mí para aliviar una carencia de alguien. Y tengo que, si quieren, bombardear de preguntas, investigar mucho para que la persona me diga hacia dónde quiere llegar en su rendimiento, hasta qué puede dar. Y entonces establecemos el plan de acción, revisando sus hábitos, sus procesos y sus estrategias. ¿Vamos bien hasta acá? Las Licenciado. funciones del coach. Perdón, María del Carmen. No, solo que sí, vamos bien, gracias. De acuerdo. El coach es un observador activo. ¿Qué quiere decir observador activo? Que vamos a ver el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Imagínense que ustedes me dijeran, ¿cómo estás? Estresado. No, perdón, bastante relajado. Lo contrario, ¿verdad? Porque les estoy con el lenguaje no verbal diciendo lo contrario. Entonces tenemos que poner mucha atención cuando estamos atendiendo a una persona. Y vamos a cuestionar al coaching. Coaching les decía que es el cliente del coach para buscar cuál es la razón y su procedencia en cuanto al enfoque que tiene o su motivación. Y nunca vamos nosotros a sacar conclusiones propias, sino que las vamos a preguntar. La labor es ayudar al coaching a que él se responda a sí mismo y que descubra que tiene un potencial y herramientas a su alcance. Entonces, imaginémonos que estamos atendiendo a alguien que acaba de perder a un familiar. Preguntemos, ¿qué sientes? Porque nosotros suponemos que la persona está en duelos. Está bien, pero el duelo se puede manifestar con tristeza, con enojo, con un sinsentido de vida, etc. Pero si yo solo lo trato como duelo, pero no le ataco, digamos, el enojo o la culpa que tiene, nunca vamos a sacar adelante a esa persona del duelo. El coach va a ayudar a fijar metas palpables, medibles, posibles, que el coachee descubra nuevas habilidades. Vamos a ayudar o acompañar a que el coachee se sienta feliz consigo mismo. Y vamos a trabajar con una serie de preguntas poderosas. Ya vamos a ver qué son las preguntas poderosas, las cuales van a hacer reaccionar y profundizar al coachee. Y es ahí donde vamos a descubrir cuál es el quiebre de la persona.
En coach se usa la palabra quiebre. En psicología se utiliza el motivo de la consulta. Un médico, ¿por qué vino a mi consulta o cuáles son sus síntomas? Ahora, no le vamos a preguntar nunca a un paciente cuál es su quiebre porque no lo va a entender, ¿verdad? Esto es solo por cuestiones pedagógicas. Entonces, la función del coach no es hacer psicoterapia, es acompañar en el proceso. Aquí hay algunas preguntas poderosas, aunque les digo, vamos a tener una clase solo de preguntas poderosas, por lo menos les voy a dar unas 200 preguntas poderosas. Pero, por ejemplo, alguien dice, es que no puedo seguir adelante. Entonces le voy a preguntar, ¿qué te está deteniendo? No preguntemos por qué, porque entonces me va a dar una excusa. Otra pregunta poderosa, ¿qué sientes con lo que eres? ¿Qué viene a tu mente cuando surge ese pensamiento de lo que me estás diciendo? ¿Cuál es tu propósito en este proceso? ¿Cómo quieres que termine esta situación? ¿Tienes permiso para pensar o sentir esto de cómo quieres que termine? ¿Quién te dio ese permiso o quién te lo quitó? ¿Qué sientes cuando caes en cuenta de esto? ¿Quién lo dice? ¿Qué significa esto para ti? Las preguntas poderosas son preguntas para hacer pensar a la gente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya sea pregunta poderosa o no tan poderosa. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del coach? Antecedentes históricos. Los grandes filósofos griegos. Sócrates. La mayéutica. La mayéutica es preguntar, preguntar, preguntar para llegar a la luz de la verdad. Lo que hacen los niños para aprender. Mamá, ¿y por qué la luz se enciende? Porque se enchufa la electricidad. ¿Y por qué se enchufa la electricidad? Y nos preguntan como 20 por qué hasta que uno cansado viene y le dice, porque así es y punto. El niño ya no pregunta. Pero el niño preguntando, preguntando y preguntando descubre la verdad. Muchas veces nosotros, con preguntarnos a nosotros mismos, damos una respuesta, de esa respuesta hacemos otra pregunta, damos otra respuesta, y a la cuarta respuesta de mis 4 preguntas, como que ya tengo clara la situación. Platón habla del diálogo constructivo, el poder escuchar y tener la actitud y disposición para escuchar. Y Aristóteles habla de la búsqueda de la felicidad. Una persona a lo que la tenemos que llevar es a que sea feliz. Por supuesto, la felicidad no es eterna, pero si la felicidad no es eterna, la infelicidad tampoco es eterna. Y ahí es donde entra el proceso de duelo. Gente que no se siente feliz ante una situación y se quedó infeliz. Estos serían los antecedentes históricos. A nivel de apoyo psicológico, pues el coach toma como base el humanismo más o menos 1950. Carl Rogers, la psicoterapia orientada al cliente, donde se abarca mucho la importancia de las emociones. Ahí surge el counseling, el coaching. El existencialismo 1940, Camus, Sartre, la capacidad de elección. La persona es la única que puede elegir por sí mismo. El conductismo de primera, segunda, tercera generación, que nos lleva al cognitivismo, nos remarca el pensamiento, la percepción y la acción como interpretación de la realidad. Yo interpreto mi realidad de acuerdo a mi pensamiento. Si yo les digo ahorita, piensen en un árbol, ¿qué tipo de árbol me dirían? Una ceiba. ¿Alguien más? Un limonal. Caobo. Un limonal, Un Caobo. roble, caoba, un roble. un roble. ¿Y por qué cada quien escogió ese? Porque fue el que se le vino a la mente. Sí, es como también, díganme un perro, y alguien va a decir un schnauzer, alguien va a decir un chihuahua, alguien va a decir un doberman.
de acuerdo a lo que yo tenga cerca, mi pensamiento. Luego, obviamente, el psicoanálisis, que es la primera terapia psicológica, donde está el padre de la psicología, Freud. Él es el primero que utiliza la palabra eros, no, tánatos. Y de ahí viene la palabra tanatología. Tánatos es la energía de muerte. Y eros, que nos sale la palabra erótico, es la energía de vida. Energía de muerte no quiere decir que es matar a la gente, sino que es, yo soy feliz, pero ante una situación que me pasa, me genera infelicidad. Ese es el tánatos, que me está atacando constantemente. Y lo que se va a trabajar es buscar maneras para que la persona regrese a su energía de vida. Y también trabaja los estados de personalidad. Todo eso lo vamos a ver en el módulo de psicología. Luego está el sistémico. Aquí viene mucho lo holístico, donde el análisis del entorno, el contexto y la visión global. No son los mismos problemas de la gente de El Salvador que la de Guatemala o la de Rusia o la de Ucrania o la de Hamas o la de Israel, porque cada quien tiene una filosofía diferente. ¿Sigo? También está el apoyo del Zen, una filosofía de vida que busca la armonía en uno mismo y con su entorno. Aparece el yoga y aparecen otras situaciones espirituales utilizadas mucho en el Oriente, no en Zacapa, sino en el Oriente, China y todos estos lugares. Luego viene el análisis transaccional. Esa es una corriente psicológica de los años 70, que es como la explicación comercial del psicoanálisis, pero lo importante es que aquí es la terapia de redecisión, que la persona a través de su personalidad redecide lo que quiere ser. Luego está la Gestalt, más o menos desde 1960, con la visión holística. La palabra holística es integral. Eso significa que se trabaja en base a las emociones que influyen en la persona, de base a lo que siente, piensa y cómo actúa. Si quieren, apunten esto. El ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Y a veces le hablamos a la razón y no nos entienden porque no enganchamos las emociones. Y por último, está el PNL o programación neurolingüística en base al lenguaje, los modelos o patrones que tenemos, la comunicación, el rapport. Rapport significa confianza, romper el hielo y las creencias y juicios que tenemos. Solo una pregunta. ¿Alguien que no sea psicólogo acá? Yo no soy de carrera psicólogo. De acuerdo. ¿Cuál es su carrera, César? Yo estoy en el lado de la consejería. Ah, excelente. Y consejería empresarial. Consejería desde el punto de vista, ahora lo estoy enfocando más a la tanatología, pero es más que todo psicología cristiana, digamos. Acompañamiento, capellanía. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Sí, yo tampoco soy psicóloga. Alma. Yo soy contador público y auditor y tengo especialidad en derecho tributario. Excelente. Consejos para ver cómo pagar menos impuestos a la SAT. Ese podría ser una buena forma de coach, ¿no? Si no trabaja en la SAT, porque si no, no he dicho nada. No. Lisa, Yo tampoco soy psicóloga. ¿y a qué te dedicas? Yo hago jardines y mantenimiento de jardines. Qué bonito. Sí. Entonces, Trabajo por favor, los que no son psicólogos con confianza me preguntan. Gracias. No tengan ninguna pena en alguna frase, en alguna cosa que vayamos a decir. Sí, Muchas gracias. con gusto. Bueno, entonces ahora veamos los diferentes tipos de coach, o los más importantes. Este coach de vida es muy para psicólogos, que nos ayuda al crecimiento personal, al equilibrio, a la plenitud, a reestructurar la vida realizando cambios para lograr alcanzar los sueños y la visión y misión de una persona.
para mejorar relaciones interpersonales, para superar etapas complicadas, separaciones, duelos, transiciones, para manejar estrés, situaciones difíciles, para mejorar la creatividad, para establecer metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo y para superar creencias limitantes, siempre y cuando no haya una enfermedad psicológica. ¿Sí? A veces no necesitamos ir a psicoterapia, sino con un acompañamiento. Por ahí está Virginia Satir, que habla mucho de esto, y también los humanistas hablan de que no todos los problemas son problemas psicológicos, sino que muchas veces son solo problemas de relaciones humanas. La gran queja de los psicólogos es que hay mucha gente que no es psicólogos. Por ejemplo, hay muchos conductores de televisión que se vuelven conferencistas motivacionales o de impacto del ambiente, tipo influencers. Y entonces, como les va bien, que escriben su libro, empiezan a dar consejos, y ahí aparecería, si quieren, Lauren América, Ismael Calas, aquí en Guatemala, Guatevisión, hay motivadores en Guatevisión, etc. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado, porque sí me ha tocado, por ejemplo, hace poco me tocó atender a un señor que se suicidó en su oficina, enfrente de todos sus empleados. Pero había alguien que trabajaba que las mindfulness podían ayudar. Y llevaron a alguien experto en mindfulness. Y la arteterapia. Y se fueron así como a dar motivacional. Ustedes, y lo que pasó ahí, explotó la gente. Personas que no sabían manejar la conducta y quisieron minimizar el dolor a través de métodos no formalmente aceptados por la psicología y generaron problemas. Y por ejemplo, la señorita esta de mindfulness era una arquitecta. Y también la de arteterapia era una fisioterapista. Entonces, ahí, cuidado. Otro tipo de coach, cuéntame, María Carmen. Licenciada, una consulta. Yo voy a Yubi y para atender a algunos niños que están ahí internos, se les lleva arteterapia, porque no todo el tiempo se les puede estar hablando qué sentís, qué querés, sobre todo cuando están 1 o 2 semanas. Correcto. Entonces, ¿es Ahí sí funciona. aconsejable? Sí, Sí, esa es mi pregunta, si funciona ahí. Ahí sí funciona, porque muchas veces la mejor forma de trabajar con los niños es creatividad con el juego. Por ejemplo, en parte de la arteterapia pueden utilizar marionetas, 2 calcetines, ponerles ojitos y poner a platicar al enfermo con el doctor o a la mamá con el papá con los calcetines. Es una buena forma. O también con dibujos, con fábulas. Eso funciona muy, muy bien. Por ejemplo, podemos hacer también esos test predictivos como el de la figura humana, el de la familia, el test del árbol, que los podemos poner a dibujar, a que hagan arte, y ahí vamos observando las situaciones y podemos ir haciendo preguntas. A ver, juguemos plasticina. Y vemos que lo que está haciendo son chibolas, desde la más grande hasta la más pequeña. ¿Por qué hiciste una más grande y otra más pequeña? ¿Y por qué a la más grande le pusiste el color verde y a la más pequeña? Y entonces la persona nos va explicando y ahí sí podemos hacer la arteterapia. También lo podemos hacer con personas de la 3ª y 4ª generación. Los de la 4ª generación son personas arriba de 80 años, porque a veces ya no pueden hablar o ya no quieren hablar, o ¿quién eres tú para que eres más joven que yo para darme consejos, verdad? Cuéntame, César. Gracias, profesor. Quería preguntar,
la terapia del juego podría ser lo mismo de lo que está hablando de esto del arte, o es algo diferente. No, puede ser lo mismo, pero podemos poner a jugar, por ejemplo, mira, hagamos una dramatización. Ujú. Por ejemplo, en retiros. Me imagino César trabaja en retiros. Sí, le cuento, mi pregunta es porque, digamos, cuando se atiende niños con algún trauma, en vez de entrar en un diálogo como en una consejería, pues es mejor proceder a trabajar con dibujo, y a través del dibujo el niño va expresando muchas realidades, ¿verdad? Hay que interpretar el dibujo, pero me hizo pensar mucho en esto de lo que está usando María del Carmen, ¿verdad? Si era lo mismo o es una rama un tanto distinta. No, más o menos lo mismo, pero también se puede hacer, por ejemplo, una escenificación, un sociodrama. Por ejemplo, yo trabajo mucho con adolescentes y a veces he trabajado muchos retiros. Vamos con adolescentes con muchos problemas a retiros. Muchas veces son de pérdida, otros problemas psicológicos. Entonces, miren, vamos a hacer una dramatización sobre una familia y agarren cada quien el rol. Y entonces vemos qué va apareciendo. Y ahí podemos ir trabajando. Sí. Muy bien, gracias. Luego está el coach ejecutivo. Esto es para trabajar con dirigentes de empresas. Eso lo puede hacer un administrador de empresas, un psicólogo industrial, un ingeniero industrial, un consultor, donde lo que vamos a trabajar es acompañar al ejecutivo en sus habilidades directivas y competencias. Gestionar el tiempo con eficacia. Enseñarles a manejar la agenda, planificando lo urgente y lo importante. Planificar la carrera profesional. Conciliar la vida laboral, la profesional y la personal. Yo conozco gerentes que llegan a las 6 de la mañana a su trabajo y van llegando a las 10 de la mañana de su trabajo. Son trabajólicos. Ahora, detrás de ese trabajolicismo, por decir el nombre, ¿qué hay? ¿Será que está alborotado de trabajo o está evadiendo alguna situación? Entonces ahí entra el coach ejecutivo. Pero si lo que está haciendo es evadir una situación, nos vamos a coach de vida. Porque a lo mejor se está divorciando, porque a lo mejor está pasando esto. Yo en el día trabajo en recursos humanos en Le Bolsha. No sé si la conocen, una empresa que vende bolsas y maletas en centros comerciales. El año pasado, y ahorita estamos en una actividad, vinieron unos proveedores, un mexicano, volvió a venir este año, pero el año pasado por esta época se le murió su papá. Se llama Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Nos pusimos a platicar. ¿Cómo vas? Yo me refería al trabajo. Todavía superando lo de mi papá, mes. Fíjense, yo no iba por ese tema. ¿Y qué más? Y eso me ha provocado problemas en la oficina porque he tenido desmotivación, he tenido esto, tarararararara. Entonces, ¿aquí a qué me voy? ¿A coach ejecutivo? No, me voy a coach de vida. Vamos a otro tipo de coach, que es el coach empresarial, que es ya trabajar no con un ejecutivo, sino con toda la empresa. Por ejemplo, puedo trabajar con el equipo gerencial, el equipo de gerentes medios, supervisores, donde vamos a trabajar habilidades directivas y competencias en el equipo. También podemos ayudar a generar trabajo en equipo, un equipo eficaz. Podemos ayudar a la planeación estratégica de la empresa, a gestionar el cambio y la cultura de innovación. Por ejemplo, el coach empresarial, yo trabajé mucho con varias empresas a raíz de la pandemia. Ese cambio de que no fue híbrido, sino en un principio fue todo virtual. Cómo manejar la inteligencia emocional de la gente, etcétera. Nos sirve para mejorar el clima laboral y también para adecuar a una persona en su puesto de trabajo. Y el que les interesa o no, más a ustedes es el coach tanatológico. Este nos va a ayudar a liberar bloqueos y lazos que están atando a la persona durante un proceso de cambio, pérdidas, duelos y cualquier situación que impida progresar.
Ayuda a analizar la finitud de vida, la muerte, para trabajar en la extinción o en la conclusión de ese ciclo. Ayuda también a reconstruir un proceso doloroso provocado por una realidad perdida, alimentando recuerdos del pasado y provocando emociones negativas, que no forzosamente va a ser la muerte. Cualquier pérdida trabaja la tanatología. Antes solo trabajaba la muerte, pero hoy trabaja, por ejemplo, un divorcio, un despido o una renuncia de trabajo, una persona que va a emigrar a otro país, alguien que lo han secuestrado. Por ejemplo, el caso del chico hoy que se graduó en la universidad en la cárcel, Javier algo, una lumbrera, pero lo están acusando de que él tomó la universidad. Imagínense, y hasta le habían cerrado, le habían prohibido que se graduara en la U, tuvo que haber, imagínense que ya en el último día, ya casi graduado, me digan no se va a graduar por situaciones anómalas que el mismo gobierno hizo, pero ese ya es otro tema que vamos a hablar. Por ejemplo, ahorita pérdidas, los políticos que se tienen que ir, esos están sufriendo, y por eso su reacción es de rebeldía, de pleito, de agresividad, porque están teniendo una pérdida. Una enfermedad, una amputación, también va a servir para que las personas aprendan a vivir y a reparar sus duelos a través de los cambios en la vida. Hay gente que sufre porque le salió la primera arruga o porque ya no camina tan rápido como antes o porque le salieron canas, etcétera. Procesos, pérdidas. Hay gente, conocí el caso de una señora con muchísimo dinero que le robaron su carro, uno de los carros, aquellos carros únicos que hay en Guatemala, se lo robaron. Pero ella no sufría por eso porque tenía tanto dinero y el seguro le iba a pagar, y aunque no necesitara que el seguro le pagara por el dinero que tenía, se podría comprar tal vez 20 carros más. Pero dentro de ese carro llevaba un álbum de fotos familiar. Iba a un lugar a que esas fotos se las convirtieran en un CD, porque a la siguiente semana eran los 25 años de aniversario de su boda. Entonces, imagínense esa pérdida, porque con todas esas fotos lo que perdió fue todas las impresiones fotográficas de sus recuerdos. Entonces, ahí es donde intervenimos. Hay coach de nutrición. Antes los nutricionistas se sentaba uno, mire, usted está pesando mucho, que su masa muscular es no sé cuánto, y entonces a partir de ahora aquí está su dieta. No, hoy vienen y le preguntan a uno qué le gusta comer, qué no le gusta comer, porque generalmente las dietas que nos mandan es las cosas que no nos gustan. Pero hay cosas que sí tolero. Pero por ejemplo, van a decir, soy melindroso. A mí el aguacate no me gusta. ¿Cómo no le gusta el aguacate? Me va a decir alguien, no me gusta y no metan su mapa, simplemente es a mí, no me gusta. Y si vienen y me ponen una dieta en base a aguacate, yo no la voy a hacer. Pero mire, se va a morir si no la hace. O sea, esto no lo diría yo, pero pues prefiero morirme a comerme un aguacate. Porque hay personas que son así. A alguien que tiene diabetes y le prohíben todas las cosas dulces y sigue comiendo cosas dulces. O conocí un señor que le encantaba echarse los tragos y padecía de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Como no iba a dejar de tomar, en lugar de tomarse la dosis que el doctor le había dado, se tomaba doble dosis cuando iba a parrandear. Se está matando, dice uno, pero es la vida de esa persona. Y yo no soy quien para darle consejos. Yo solo lo voy a acompañar. Hay coach deportivos. Si ustedes ven las Olimpiadas, antes salía entrenador, hoy sale coach. Y el entrenador, por ejemplo, en gimnasia, el entrenador se llega, agarra al joven o a la señorita y los ayuda a subirse al
¿cómo se llama? A la barra para que empiece a dar todas las piruetas y todo. Y cuando terminó, se cayó, le fue bien o le fue mal, llega el entrenador y lo abraza para acompañarlo a su lugar. Eso es el coach, acompañamiento. Y cada día hay más coach. Hay coach de cantantes, que a veces ponen buenos o malos cantantes a acompañar a los participantes para mejorar sus situaciones. Si estamos claros entonces los diferentes tipos de coach, nosotros vamos a trabajar más el coach tanatológico. Pero en algún momento podemos tocar también temas de coach de otro tipo. ¿Preguntas? Cuéntame, Vilma. Sí, gracias, licenciado. A mí lo que me queda duda, bueno, no soy psicóloga, pero me queda duda si un coach de vida tiene que ser psicólogo o es en base o cómo se prepara un coach de vida. Bueno, generalmente quienes certifican para coach de vida. Y después ya hay especializaciones. Ahora, un coach de vida, si por ejemplo, tú vas a llegar conmigo porque tienes un proyecto, no sabes cómo hacer tu tesis. Yo te acompaño, hagamos tu tesis y todo. Ahí va, está bien. Pero si, por ejemplo, tú me llegas a contar que, no sé, que a la vecina de tu casa la mataron, entraron, la violentaron, la mataron y tú estás con una gran inseguridad y no duermes por las noches, eso ya no es trabajo tuyo, sino eso ya es trabajo de un psicólogo. Pero si esta persona a raíz de eso entró en paranoia, sustos y todo, y el psicólogo ya no le puede trabajar, sino que tiene que tomar medicamentos, se le manda con un psiquiatra. Pero terapia de vida, coach de vida, lo podemos hacer cualquiera siempre y cuando no nos metamos en situaciones complicadas. Lo puede hacer. Coach de vida naturales son las enfermeras, las que están por vocación, porque el enfermo en el hospital están con la enfermera todo el tiempo. El médico solo pasa haciendo revista en la mañana y en la tarde para ver qué medicina hay que darle, pero la enfermera escucha los lamentos, atenderlos a alguien que no se puede mover a que haga sus necesidades fisiológicas en la cama, bañarlos, escuchar que, digamos, a la persona tiene cáncer y escucha los lamentos del paciente. Ese coach de vida se puede dar o se puede dar un coach tanatológico. ¿Sí estamos, Vilma? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, la palabra mapa la vamos a usar mucho. ¿Qué es el mapa? La forma como yo veo el mundo. Y eso lo aprendí a través de las creencias que yo tengo, programación neurolingüística, PNL, por si pueden leer. Y entonces el coach, el psicólogo, el tanatólogo, no puede meter su mapa, tiene que ser libre de prejuicios. Imagínense que yo me estuviera divorciando y llega alguien, mire, tengo problemas con mi pareja, divórciese. No, yo no puedo manejar mi vida, sino que yo voy a ayudar a la persona a conclusiones, sin prejuicios. Yo sé, por ejemplo, hay personas que no pueden atender a un homosexual. Si no lo puede atender, no lo atienda. Pero no vaya a empezar, mire usted, ¿por qué es eso? Eso es malo, es pecado ante los ojos de Dios, tararara. No, es su forma de ser y punto. A mí me ha tocado, por ejemplo, atender mareros que se están muriendo, les pegaron un plomazo y necesitan quien los apoye. Entonces yo no puedo llegar a decirle, mire usted, ¿por qué era marero? Perdón, a mí qué me importa que por qué era marero. Lo que yo voy a ir a hacer es asistirlo en su proceso de muerte. Una señora una vez me dijo, yo lo que sí nunca voy a trabajar es con personas con VIH, porque ellos tienen VIH, porque así quisieron. Bueno, piénselo así, pues, pero no atienda a la persona. Entonces, yo no puedo meter mi mapa. Tengo mis creencias y mis creencias nadie me las va a cambiar, pero mis creencias no voy a influir en otra persona.
pero sí tengo que conocer el mapa, o sea, los prejuicios, las creencias, los juicios de mis pacientes. Y todo eso lo voy a hacer a través de preguntar. Vamos a ver más adelante las preguntas, no van a preguntar al homosexual, ¿y por qué eres homosexual? No, porque en el por qué les va a dar una excusa o una justificación. Entonces, el homosexual no va a llegar conmigo, a no ser que no se haya aceptado, a que le ayude a no ser homosexual, pero generalmente va a llegar pidiendo auxilio para que lo comprenda la gente, para que lo comprenda su familia. Entonces la pregunta de por qué eres así no cabe dentro de la conversación que vamos a tener. ¿Sí me explico? César, ¿tú eres pastor? No, soy licenciado en teología y con la especialización en consejería. Ya. Sí, porque por ejemplo a veces con nuestras creencias religiosas como que queremos influir, ¿verdad? Un Correcto. pastor, un sacerdote, etcétera. Estoy bien de Miren, ¿no acuerdo les en ese molesta que los aspecto. trate de tú? Porque yo los veo a todos jóvenes. No, está bien, gracias. ¿Está bien? Si Sí, a alguien estoy le muy de molesta, me acuerdo. dice, por favor, pero para que nos sintamos tranquilos, ¿verdad? Sí, relax. Bueno, sigamos entonces. Entonces, nosotros como acompañantes vamos a enfocarnos en la solución de la persona y no en el problema. Voy a acompañar a mi cliente o a mi coachee en el enfoque de su oportunidad y su objetivo y no en la limitante o problema, porque se invierten menos recursos. Les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que en la parte de atrás, como aquí está mi fondo, no se ve, pero en la parte de atrás tengo una librera y empieza un fogarón en la librera. Y aquí en la parte de al lado tengo la puerta. Si yo sé que viene el fuego y voy saliendo, viendo para atrás, me puedo topar en algún lado. Mientras que si yo que el fuego me viene siguiendo, pero ahí está la puerta, sé por dónde salir. Gasto menos recursos, entonces me estoy yendo a la solución. La solución es irme a la puerta. Pero si me enfoco en el problema es ver lo que viene atrás. Y las personas cuando están en un proceso de duelo se quedan en la limitante o en el problema y no ven la oportunidad. Y en el proceso de acompañamiento, muchas personas llegan con nosotros para decirnos el por qué no quieren en el aspecto negativo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es convertirlos al aspecto positivo. Si mi mamá que se murió ya no puedo vivir, ¿cuánto tiempo vas a estar así? ¿Quién va a sustituir el papel de tu mamá? Nadie. Entonces, como nadie lo va a hacer, ¿qué te parece si tú te vuelves en el protagonista? Preguntas fuertes, ¿verdad? Pero vamos a revertir. Yo ya no quiero vivir, pero te veo vivo. Como Víctor Frank, que les hablaba y les dije que voy a hablar mucho de él, es la primera pregunta que hacía en su terapia es ¿por qué no se ha suicidado? Imagínense qué pregunta más fuerte. Dando clases en Derecho en la Landívar, me invitaron a dar ética profesional y entré con esa pregunta. ¿Ustedes por qué no se han suicidado? Los desconcerté. Cuando se graduaron me invitaron a su graduación, su fiesta y todo. Y me dice uno de los alumnos, ya de los profesionales, me dice, Lee, lo que nunca se me va a olvidar es que el primer año de clases usted entró y nos dijo, ¿por qué no me he suicidado? Y siempre ha sido una pregunta para ir alcanzando mis objetivos. Cambiar el positivismo. Y una vez una persona le preguntó, ¿usted por qué no ha suicidado? Me dice, porque no sirvo en nada que a lo mejor hasta en eso fallo. Imagínense cómo estaría la autoestima de esa persona. Este es un dibujo clásico del coaching. Se supone que el de la derecha, el que tiene su carrizo con el hilo ordenado, es el coach. Y el que lo llegó a buscar tiene desenredados sus pensamientos. Entonces el coach
Ayuda a ordenar al coaching sus pensamientos. ¿Y cómo se va a hacer? Desafiando el no puedo, rompiendo creencias a las personas, impulsores, paradigmas que les vamos a llamar estacas. Todos en el mundo estamos atados a ciertas estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando en lo que no podemos. El ejemplo que pongo, un elefantito lo traen cachorrito, bebé, cuando se podían tener animalitos en el circo, y le ponen una cadena y le clavan una estaca y ahí lo mantienen y el pobre animalito pasa 50 años así. Si él supiera que él tiene la fuerza de levantar y con levantar bota la estaca y hasta bota todo el circo, otra cosa sería. ¿Cuántos de nosotros estamos amarrados a una estaca? ¿Qué nos detiene para seguir adelante? Estas estacas van a ser mis no puedo. Entonces nosotros deberíamos de preguntar, digamos, este sería trabajo como para ustedes ahorita, o sea, para que lo piensen, no lo vamos a hacer. ¿Cuáles son mis estacas? ¿O qué me detiene? ¿Cuáles son mis no puedo? ¿Qué pasaría si puedo? ¿Y qué necesito para lograr? Entonces, les hago esta pregunta y lo primero que se les venga a la mente, contéstenme. Yo no puedo. ¿Quién me contesta? Yo no puedo. Yo no puedo adelgazar. Yo no puedo dejar de comer. Yo no puedo dormir sin música. Yo no puedo cocinar. Yo no puedo nadar. Y todos estos yo no puedo nos detiene. La pregunta sería, ¿y qué pasaría si pudieras? Yo no puedo dormir sin música. Hoy apaga el radio y prueba. No voy a poder dormir. Bueno, no duermes hoy, pero mañana el cansancio te va a botar. Yo no puedo cocinar. Hasta el agua se me quema. Pero la necesidad tiene cara y chucho. Yo voy a tener que aprender a tomar agua quemada, ¿verdad? Hasta que la voy perfeccionando. Pero es más fácil quedarme en mi zona de confort del yo no puedo que enfrentar el yo puedo. Y cuando estamos en duelo, nos quedamos en el yo no puedo. Y entonces lo que tenemos que trabajar es ese sí puedo. Si estamos. Dice Marcel Proust que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevo territorio, sino en tener nuevos ojos. O sea, ver la realidad desde otro punto de vista. Algo así como el fotógrafo que va a tomar una foto, se pone así, hasta que encuentra el enfoque real. Nosotros tenemos que enfocar para encontrar la foto que nosotros queremos de nuestra vida, de nuestro duelo, de nuestra pérdida, de nuestro crecimiento. Pero a nosotros nos programan desde niños. Las estacas nos las enseñan nuestros papás, la escuela, la sociedad. ¿Cuánta gente dice yo soy así y no puedo cambiar? Su estaca. ¿A cuántos de ustedes les cuesta decir que no? ¿Alguien? No, a mí no me cuesta decir que no. Excelente, Lorena. A mí Pero sí, a veces me cuesta decir que no. María Carmen, ¿no le cuesta o sí? A veces me cuesta decir que no. Sí. ¿Y saben por qué nos cuesta decir que no? Porque nos han programado para complacer a los demás. Y no siempre hay que... Nunca quedamos bien con todos. El papá y la mamá que ven que su niña baila y entonces llega el tío, nena, bailale a tu tío. Miren, por favor pongan atención, ya nadie haga, porque la nena va a bailar y a lo mejor la nena no quiere bailar y la obligan a bailar. Por ponerles un ejemplo tonto.
pero nos viven exigiendo complace a los demás, entonces vivimos en función de los demás y pensamos que cuando decimos no le vamos a hacer un daño a la otra persona o nos genera culpa. Esa es una estaca. ¿A cuántas personas le dicen sé perfecto, no te puedes equivocar? Mamá o papá al niño, ¿verdad? Tu único trabajo que tienes es estudiar, yo no sé por qué perdiste de esa clase. Mamá, me cuesta, pues mira qué haces. Sí. ¿Cuántos muchachitas no pueden hacer? No tienen mucha habilidad física y el profesor de educación física quieren que a puro tubo dé vuelta gatos, haga salto alto, salto largo, y si no lo hacen le bajan puntos y lo obligan a hacer perfecto, entonces la persona se frustra. Esta otra frase, mundo machista, los hombres no lloran. Y a las mujercitas. Mujercita, se peleó con el novio, que no la vaya a ver débil. Mándelo y cuando cierre la puerta llore, pero que no la vean llorar. Lo vuelven fuertes. Mamá, saqué 70 en sociales. 70 muy poco, quiero 80. Mamá, saqué 80, 90 tener que sacar. Mamá, saqué 100 y en lugar de felicitarlos, bueno, sociales ya 100, ahora ciencias naturales. Quiero 100 en todo. Y lo ponen a uno a tratar y a tratar y a tratar. También es una estaca. Hay varias, pero les voy a poner solo 5. Y apúrate. Aquellas personas que necesitan 30 horas al día. Tienen que andar como que son ardillas corriendo por un lado y no se pueden sentar a descansar porque si no están haciendo nada, piensan que son unos haraganes. Miren cómo. Todas esas son creencias impulsores. ¿Y qué hacer para esto? Nos tenemos que dar permisos. Se llaman permisores. Eso es análisis transaccional. Tener permisores. Pues no se me da la gana complacer a la gente y punto. Yo me recuerdo que en mi familia somos muy numerosos de parte de la familia de mi mamá. Yo era el que me encargaba de hacer el convivio navideño. Que me gusta. Pero de repente me cansé. Ahí dije, este año no va a ser yo nada. Como el 15 de diciembre me llaman varios primos. ¿Vos por qué no has organizado nada? Porque no tengo tiempo, estoy súper ocupado este año. Pero si no lo organizar, no va a haber convivio. Organícenlo ustedes, pues. Se enojaron. No hubo convivio ese año. Al siguiente año hicieron convivio y no me invitaron. Ay, yo tranquilo, miren, hasta un alivio. Un alivio el no estar en eso. Y lo mismo me pasaba con el colegio. Yo era el organizador que los no sé cuántos años de graduados, que esto, que el día. Ese momento que dije, no, miren, tan rico que vivo sin estarme metiendo a organizar esas cosas. Porque lo que hay que aprender es a ser feliz. Hay un momento, ustedes se van a dar cuenta a medida que va pasando el tiempo, que es más importante ser feliz que tener la razón. Es romper. Yo quiero ser feliz. Porque a estas alturas del partido voy a sufrir cuando me quedan menos años de los que he vivido. Y si esa filosofía la hubiéramos aprendido cuando teníamos 18, 15 años, más fácil sería nuestra vida. Pero la podemos corregir y para eso estamos nosotros, para ayudar a la gente a que se dé permiso rompiendo sus creencias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya esto lo vimos. ¿Para qué se acude al coach? Para tratar temas que bloquean o impiden el desarrollo de nuestras ideas, para cambiar y entender las creencias que no nos dejan avanzar, para asumir responsabilidades y construir la vida que se desea, para planificar la carrera profesional, para conciliar la vida laboral con la personal, para superar crisis y adversidades,
avanzando hacia una dirección de vida que me permite equilibrio y bienestar, para identificar mis auténticas motivaciones y necesidades, para desarrollar nuevas habilidades y competencias. A veces descubrimos formas más fáciles de hacer las cosas y alguien nos las tiene que enseñar, porque no nacimos sabiendo, sino que vamos aprendiendo. Pero el punto clave en el acompañamiento es saber el objetivo claro. ¿Se recuerdan la primera filmina que vimos hoy? ¿Dónde estoy y hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu situación actual y cuál es tu situación deseada? Porque si yo no tengo claro el objetivo, la acción que tengamos va a ser borrosa. Un dicho que yo utilizo mucho: el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces definamos qué es lo que quiero. Y a veces llega una persona con nosotros con multipérdidas, pero hay que trabajar una pérdida a la vez, no podemos trabajarlas todas. La presencia del coach, pues primero acompañar al cliente, apoyarle y mostrarle interés, creer en el potencial de la persona que estamos atendiendo, escucharlo activamente. ¿Se recuerda el lenguaje verbal, no verbal? El rapport, un ambiente de confianza, y crear sintonía. Si yo no logro tener la sintonía, la empatía, la confianza con mi paciente, cliente, coach, no voy a lograr nada. Crear una atmósfera de confianza. Vamos a ver eso en la próxima sesión. Y fomentar el proceso creativo. ¿Qué puedes hacer tú para salir de ese bache, de ese hoyo donde estás? Bueno, termino con el coach. ¿Preguntas sobre el coach? No tengo ninguna pregunta, licenciado. De acuerdo. Entonces, ¿de dónde vienen las pérdidas? De los cambios. Hay un psicólogo argentino que dice: todo cambio provoca una pérdida. De igual manera que de una pérdida se produce un cambio. Pensemos a alguien que se está divorciando. Si no hubiera conocido a esa persona, no estaría sufriendo ahorita. Pero la conoció, se enamoró, se casó. Y ahora, todo eso, digamos, el casarse le cambió, fue una pérdida de soltería. Y una pérdida nos puede llevar a felicidad también. Entonces, el soltero se convierte en casado, hubo un cambio. Y el casado, cuando se está divorciando, se convierte en soltero, hay un cambio. Entonces hay pérdidas. Nace mi hijo. Estoy emocionado, pero tengo que cambiar de vida porque ahora ya no puedo salir con mi esposa a comer todos los días. No, ahora hay que cambiar pañales, ahora hay que hacer esto. Ahora en lugar de gastar en cosas o para nosotros, hay que gastar en pañales, en pacha, en leche, etc. Mi hijo se gradúa y se quiere ir a los Estados Unidos. Yo feliz porque se va a ir a sacar una maestría, una beca o algo. Pero provoca una pérdida y ya no lo voy a tener cerca. Y así se trabaja. Entonces, ahorita la segunda parte que vamos a ver es el cambio. La gran mayoría de personas o todo mundo tiene resistencia al cambio. Miren, inventó la rueda. La acaba de inventar y hay alguien que dijo no quiero rueda, y a lo mejor ni nombre le había puesto a la rueda. No a la tecnología, no. La gente está acostumbrada a decir que no, porque el cambio nos saca de nuestra zona de confort. Nos hace movernos. ¿Sí? Vamos a hacerle una historia del cambio. Veamos la vida. Vámonos al año 1900. Imaginemos en el año 900. Hace 123 años.
La esperanza media de vida en los países desarrollados era de 47 años. Yo, en el año 1900, ahorita, ya me hubiera muerto porque tengo mucho más de 47 años. Los caballos eran el principal medio de transporte. Menos del 1% habían divorcios por cada 1000 parejas. En cambio, es todo lo contrario, ¿no? Antes las parejas disfuncionales eran donde habían divorcios. Hoy pareciera que las parejas disfuncionales es donde hay un hogar integrado. Había un teléfono por cada 170 personas. Solamente 1 de cada 7 hogares en países desarrollados tenían una ducha. Los demás se bañaban a la par de la, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, Pila. de la pila, gracias, tenía en la mente lavamanos. Se iban a bañar al río. Hoy no se puede uno bañar en los ríos porque todas las aguas de los ríos están contaminadas, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita a las 8:30 si estuviéramos en el año 1900? Preparándonos para dormir. Sí, porque no hay luz. Mm. O saliendo a ver la luna, qué bonita, ¿eh? Porque no hay luz. ¿Les gustaría vivir en el año 1900? A mí no. Sí. Porque nuestra vida es de mucha tecnología, ¿ya? Ajá. Pero vayámonos un día, un fin de semana a un lugar donde no haya luz y que sea así, una cabañita. El primer día lo sufrimos, pero después como que nos baja el relax. Pero hoy necesitamos el radio, necesitamos el teléfono, necesitamos bulla, luz. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de personas? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando llega a su casa en la noche? Encender la luz, encender el radio, encender la televisión, por no sentirse solo. ¿Sí? Mucha gente antes se llevaba el periódico al baño, hoy se llevan el celular. ¿Sí? Sin celular se tardan 5 minutos, con celular se tardan media hora. Brinquemos 80 años, 1980. La esperanza media de vida de los países desarrollados era de 65 años. La computadora portátil apareció en 1981. Nadie creía en la computadora porque eran las IBM, aquellas computadoras grandísimas. Seguido del teléfono móvil en 1983. Hoy ya casi nadie también utiliza computadora de escritorio, sino todo el mundo laptop o tablets. Hoy todo lo tenemos en el teléfono. En 1983 aparece el disco compacto o CD, gracias al Sony Walkman. La música se oía a través de Sony Walkman. Yo me recuerdo a un maestro que tenía que decía el aparatito egoísta porque no deja que los demás oigan música. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo grabadora y querían grabar una canción de la radio. Y la canción iba nítida, ya casi iba terminando cuando decían 560, 560. Se nos arruinó la grabación. ¿Sí? Yo sé que hay muchos jovencitos aquí que no saben qué es 1980. Una vez le preguntaba a un adolescente cuál fue la Primera Guerra Mundial. No me habló de 1918, sino me habló de las guerras del año 2000, 1990, la perestroika y todo. ¿Quién iba a decir que la música era ejercicio? Jane Fonda aparece con la moda de los aeróbicos. Hace un video de ejercicios y vende 17 millones de copias. Aparecen los videojuegos.
los Space Invaders. Yo no sé si alguno de ustedes conoció, en las ferias vendían unos como cuadritos con numeritos para jugar y le hacía falta y entonces uno movía las cosas. Ese era, si quieren, ¿cómo se llama? No el videojuego, el juego más importante que había. El cubo de Rubik aparece y se convierte en el juguete más vendido de la historia. El juguete más vendido de la historia por muchos años fue la Barbie. Y las niñas sueltan la Barbie para agarrar también el cubo de Rubik. Y pensemos, alguien que es de 1950, que ve que hay videojuegos, que hay Sonic Walkman, no puede ser, si yo sigo todavía con mi radito de transistores. ¿Se recuerdan el cambio de televisión en blanco y negro a colores? A mí nunca se me va a olvidar y fue como un meme. El primer programa que yo vi a colores fue en 1975 el concurso Miss Universo. Y ese año de Miss Universo quedó una negrita. Y el comentario de compañeros en el colegio en ese entonces, mucha tele a colores mejor la hubiéramos visto en blanco y negro, ¿no? Porque también el adolescente es duro, crítico, es lastima. Y parte de esa lastimar es las pérdidas que está teniendo. ¿A alguien le gustaría haber vivido en el 1980? Aparece una gran enfermedad que se llama el VIH-Sida, y con esto viene y cambia todos los hábitos sexuales también. Lo van a ver cuando tengan el módulo de multigeneraciones o intergeneraciones. Brinquemos al año 2000. En el año 2000, la esperanza media de vida era de 70 años. Más del 90% de la población tiene celular. En Guatemala, según el INE, somos 14 millones de habitantes. Pero según la economía y las demás cosas, somos como 18 millones de habitantes. Pero en Guatemala hay más de 28 millones de teléfonos celulares. Ya la gente ya no tiene teléfonos en casa, sino más celulares. ¿Se recuerdan las guías telefónicas? Ahora ya no existen. El número total mundial de mensajes de correos ha alcanzado más de 171 billones de mensajes diarios. Se realizan más de 2.7 billones de búsquedas en Google cada mes. Hoy, 2025, ese 2.7 billones es diario o más. Se cambia el Sony Walkman por los MP3. Cambia nuestra forma de escuchar, comprar música. Aparece el iPod en el año 2001. En el año 2001 es el primer año en el que un turista paga para ir al espacio. Aparece YouTube, MySpace, Facebook. Los reality show toman la pantalla chica de manera consistente y son el número 1 en los ratings. Los reality shows le vinieron a quitar el puesto a las telenovelas. Y hoy en Netflix, las series le han venido a quitar el puesto a las telenovelas. Y entonces los canales convencionales hoy hacen unas telenovelas tipo series. El mensaje de una telenovela es diferente al de antes. Pero en el año 2000, nuestro gran temor, en el año 2000 se termina el mundo. Nadie quería viajar porque las agujas se van a poner a las 12 de la noche en 0000, nadie va a entender, y todo lo que la gente decía. ¿Y cuándo se va a terminar el mundo? El día que yo me muera. El mundo nunca se va a terminar. Bueno, a no ser que venga un asteroide y pase no sé qué más cosas. ¿Alguien quisiera regresar al año 2000? Brinquemos 10, 20 años, porque los he traído de 20 en 20.
2020, inicio del 2020, enero. La expectativa de vida subió a 72 años. Descubrimos que las sociedades cada vez son mayores, generaciones viejas. Yo tuve la oportunidad de ir a ayudar a aquel desastre del volcán de fuego. Encontré mucha gente mayor de 80, 90 años. Ya no se habla solo de la tercera edad, que es de 60 para arriba, sino que se habla de la cuarta edad, de 80 para arriba. Y ahorita también ya se está hablando de quinta edad, porque hay mucha gente de 100 años para arriba también. Tecnología inteligente, la robótica, aplicaciones app, drones, el Uber, avances en la medicina, impresiones 3D, la esperanza de media de vida de 76 años. Nuevamente, más del 90%, por no decir el 100%, bueno, el 100% no tiene celular, pero hay una persona que tiene 4 o 5 celulares. El número total mundial de mensajes ha alcanzado 1.000 billones de mensajes diarios, con más de 400 millones de usuarios. Una señora de 60 años en la época de 1980, por ejemplo, doña Sara García. Una señora de 60 años ahorita, Maribel Guardia. O Madonna, ¿cuál es la diferencia? La viejita de los 80 era más tierna. La viejita esta de los 80, de estos años a los 60 años, a ver cuántas reconstrucciones de cirugías tiene. ¿Sí? Y sí vamos creciendo. ¿Y por qué pues inicio del 2020? Porque 3 meses después, aquí en Guatemala, el 13 de marzo, nuestra expectativa de vida que viene de año en año se convierte en una expectativa de incierta. Las sociedades se aíslan con la famosa pandemia global del COVID, que provoca inestabilidad mundial, que provoca aislamiento social, que provoca alteración en el estado emocional de la gente, pérdidas y duelos. Mucha gente pierde trabajo, gente que pierde empresas, se pierde la locomoción, porque se recuerdan, si a las 4 menos 5 andábamos en la calle, teníamos que correr porque nos iban a detener. Gente que pierde familia, pierden 1, 2, 3, 4, 10 personas con enfermedad. Crisis económica a nivel mundial. Aspectos positivos, pues aparece el home office, la educación virtual, Internet y redes sociales abruman el mundo. Antes el único plataforma para trabajar era Zoom. Hoy hay como 20 plataformas para trabajar. Y todo esto, tanto lo bueno como lo malo, hace cambios en nuestro comportamiento, en nuestros intereses, en nuestras actitudes, en nuestras actividades, en nuestros hábitos. 2021, pues ya se ven mejorías. Pero del 2021 en adelante, a raíz de la pandemia y otras cosas, el top 10 de los trabajos que más se demandan hoy no van a existir en el 2050. Incluso no existirá en el año 2030. Hace unos 20 años empezó a desaparecer el puesto de secretaria para convertirse en asistente. Hoy, los bancos, los receptores, pagadores, cada vez son menos porque ahora cada vez usamos más el cajero automático. Ustedes van a McDonald's y ya pueden comprar, se ponen enfrente del tablero y con su teléfono o apachando botones y todo, ustedes compran. Los bibliotecarios ya no van a existir porque se habla que en el 2030, 2050 ya no van a haber libros. Y aquí interesante, una persona que no sea millennial ni centennial quiere el material escrito. Los jóvenes hoy ya no quieren comprar libros.
Y ya ni quieren ver, tampoco, ya ni buscan Google, sino que ahora buscan chat, ¿cómo es chat? GT creo que se llama. Yo con chat GT lo utilizo y digo, miren, quiero dar una conferencia sobre bioética que lleve estos y estos aspectos, y la inteligencia artificial en 2 minutos me manda a la conferencia. Imagínense eso. La nanotecnología en la producción de elementos está trabajando para que la disponibilidad de alimentos y de medicinas no sean afectadas por el clima, para que no tengan caducidad. Uno va hoy al súper y lo primero que mira es cuando vence el producto. Y están trabajando ahora para que ya no haya vencimiento del producto. Esto nos lleva a cambios en el comportamiento personal, laboral, educativo, espiritual, etc. Y ha habido redescubrimiento y reinversión de actividades económicas y sociales. Incrementó las ventas. La gente no podía trabajar en sus profesiones a raíz de la pandemia y empezaron a vender de todo. ¿Qué más podemos esperar? Nadie hubiera pensado que un motivo para el término de FODA, para los que conocen el FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nadie ponía en el FODA como una debilidad o una amenaza la pandemia. Hoy todo el mundo piensa en una próxima pandemia que pueda existir. ¿Sí? ¿Les hace sentido nuestro cambio de actuar en función de eso? Vivimos en un mundo complicado, en un mundo diverso, en un mundo incierto. Y en ese mundo que vivimos nosotros también estamos cambiando. Nos hemos vuelto complicados, diversos, inciertos. Cada vez más diversidad. Para las elecciones ahorita pasadas, que el partido Semilla iba a generar la Agenda 2030 y todo, ¿no? La Agenda 2030 no está generando Semilla. La Agenda 2030 viene provocada por muchos países y nos tenemos que adaptar. Que no la vaya a aceptar yo, o tal vez sí la vaya a aceptar, es una cosa, pero vamos a tener que vivir ante esa situación. Sí. Dice Charles Darwin que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni siquiera las más inteligentes, sino las más sensibles y las que más se adaptan mejor al cambio. Entonces, nuestro trabajo no es ser más inteligente, sino que es más adaptable. Les pregunto, ¿cuál es el animal más antiguo que existe en la actualidad? Las cucarachas. Muy bien. Las cucarachas eran contemporáneas de los dinosaurios. Miren, ese animalote fuerte y todo desapareció porque no se adaptó. En cambio, las diminutas, esas cucarachas, se adaptan en cualquier lado. Y ustedes van a El Salvador y son más chiquitas, son más claras, van a otro lado, son más oscuras. Pero estas se adaptan. Yo a nivel de chiste diría, yo preferiría tener un mi dinosaurio amarrado aquí en el jardín de mi casa que tener una cucaracha en algún lado. Con eso no les estoy diciendo cucarachas ni dinosaurios, pero tenemos que aprender a adaptarnos. Y entonces, fíjense esto, mientras más grandes somos, más nos cuesta adaptarnos. Es más fácil que un joven se adapte a su abuelito a que el abuelito se adapte al joven, al nieto. Es más fácil que una persona sana se adapte al enfermo que un enfermo se adapte al sano. Porque el enfermo sabe que se va a morir o que está sufriendo. Entonces no puede haber adaptación. Se murió mi papá y mi mamá se quedó sola, y entonces me la voy a llevar a mi casa. Hay una adaptación y a lo mejor mi mamá quería estar sola en su casa. Y le cambia la vida. Y entonces si no se adaptan,
se deprimen y se mueren más rápido. ¿Sí? Entonces, miren, en este proceso del cambio, nosotros tenemos que trabajar esto. Primero, planificar o hacer que la persona planifique. ¿Qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Luego, dentro de nuestro trabajo, es ver si lo está haciendo lo que planificó. Luego va a verificar si las cosas están pasando según lo planificado o están teniendo cambios. Y entonces vamos a trabajar con las personas para que actúen, cómo mejorar la próxima vez. Miren, a propósito, mis presentaciones, yo las mando en PowerPoint. De otros instructores no sé, pero las mías las suben en Classroom. Al igual que la grabación de la clase se sube en Classroom. Por cualquier cosa. Hoy ya casi estoy terminando el día de hoy. La diferencia entre cambio y transición. Un cambio está centrado en el resultado que produce. Por ejemplo, el cambio de oficina, cambio de casa, cambio de una situación de vida. Mientras que la transición no se enfoca al resultado, sino a todo lo que se tendrá que realizar para soltar antiguas formas de actuar y relacionarse. Voy a poner un ejemplo. Cuando éramos niños, nuestros papás, por quedar bien con nosotros, compraron una nueva casa más grande en un lugar más bonito. Y cuando ya llegamos a la casa, ese fue el cambio. Pero la transición es, ya no voy a tener a mis amiguitos, ya no voy a comer en la tienda aquella que venden tal cosa, y nos ponemos a pensar en un montón de cosas. Esa es la transición. Un cambio es situacional externo, gira en torno a lo nuevo. La transición es psicológica e interna. Implica soltar lo viejo con todos los sentimientos que conlleva. Un cambio es el inicio de algo. La transición es iniciar con el final. Tenemos que esperar a que finalice algo para que inicie. El cambio es un suceso inmediato. La transición es un proceso. El cambio se realiza rápidamente. La transición requiere de tiempo para su elaboración. Entonces, el sufrimiento, a donde entra la tanatología, es ayudar a las personas en su proceso de transición. Hoy mi hermano está vivo y mañana está muerto. Ese fue el cambio. La transición, está enfermo. Todo lo que tengo que desprender mientras se muere. El cambio, bueno, se murió y dentro de un año pues estamos conmemorando su año de muerte. En la transición, aquí vamos a ver las etapas de las pérdidas que habla la doctora Elizabeth Kubler. Va a haber evasión, va a haber enojo, va a haber culpa, va a haber negociación, va a haber regateo, va a haber tristeza, va a haber aceptación, hasta descubrir nuestro sentido de vida. Entonces, nuestro trabajo como tanatólogos va a ser en función de la transición, trabajar esas emociones. Hay personas que vivieron la pandemia y ni la sintieron, pero hay personas que sí la sintieron. ¿Sí? ¿Vieron el caso ahorita que pasó en la zona 3, unas casas que se cayeron por el puente del incienso? Una familia se desapareció. Y la gente ahorita pues tristeza por los que se desaparecieron y temor porque se siga derrumbando. Y mientras que algunos otros no sufrieron, sino que mejoraron sus cosas y se van a ir a vivir a otro asentamiento, tal vez más seguro o algo por el estilo. ¿Sí estamos claros entre la diferencia de cambio y transición? Y nuestro papel. Ante el cambio no podemos hacer nada, sino que lo que vamos a trabajar va a ser cómo la persona va manejando su cambio. Preguntas del día de hoy.
¿Cómo se sintieron? ¿Tienen alguna inquietud? No se me amontonen con las respuestas, por favor. Todo muy claro, licenciado. De acuerdo. César, Excelente ponencia. gracias. César, Muchas gracias, licenciado Estuardo. Realmente a mí me ayudó la información para ubicar aspectos personales que yo estoy trabajando y me da una muy buena dirección, digamos, en donde voy caminando realmente. Yo he visto ahorita que hay bastante interés en las empresas para atender necesidades de duelo dentro de los empleados. Y hemos participado con un grupo de compañeros, colegas, ofreciendo webinars precisamente para atender los duelos, diferentes duelos, pérdidas humanas, pérdidas laborales, ¿cómo se llama? La jubilación, etcétera, etcétera. Y me he sentido bastante cómodo con la explicación y la clase de hoy porque creo que estamos caminando bastante apegados a eso, así que le agradezco mucho la clase y la información que ha provisto. mucho gusto. La salud mental está creciendo. No, no está creciendo. La salud mental le están poniendo más importancia. Amén. Antes el de recursos humanos era el que se encargaba de hacer el convivio, de comprar los regalos, de pagar la planilla. Hoy es pensar en la inteligencia emocional de la gente. Sí, es. Los psicólogos, hay más oportunidades de trabajo, porque gracias a nosotros, gracias a Dios, para los psicólogos, cada vez hay más enfermedades mentales. No estoy hablando de enfermedades de retrasos o algo, pero cada vez hay más trastornos de personalidad, hay más trabajo para nosotros. Para las iglesias, cada vez hay más vacío existencial, entonces podemos ayudar. Entonces, por eso es que la preparación constante hacia ese acompañamiento. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo darle las gracias, licenciado. El martes también estuve en su clase y aunque fue el mismo tema, pues se abordó algunos aspectos de forma diferente y ayuda a reforzar lo que ya habíamos oído, sobre todo con algunas intervenciones, ¿verdad? Que nos despiertan a nosotros mismos algunas otras dudas que teníamos y que tal vez no nos habíamos dado cuenta de que teníamos esa duda, pero a través de los compañeros que participan, pues también las esclarecemos y lo ponemos en claro, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por atendernos y nos vemos la semana entrante, primero Dios, y que todos tengan una buena noche. Gracias igualmente y bienvenidos todos sus comentarios y preguntas. No piensen, ay, voy a preguntar y a saber qué va a pasar. Nada. Ustedes pregunten y punto. ¿Les parece? Les deseo una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Y sí. Feliz noche, cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, feliz noche a todos. Nos vemos.